Buenos días, Juan. Cuando quieras, damos sesión, comienza la sesión. Buenos días a todos los asistentes. Nos hemos reunido aquí un grupo de técnicos para hablar de medidas de ahorro energético en explotaciones agropecuarias. Agradecer, la jornada tiene dos partes. En una parte primero va a hablar la Agencia Andaluza de Energía, en concreto yo, refiriéndonos, vamos a explicar lo que es la orden y cómo hay que tramitar los expedientes para que haya el mínimo de error posible. Y luego hemos invitado a un par de empresas, gracias por haber asistido, tanto a Rubén como a Manuel, por nuestra. Y van a hablar primero va a hablar una ingeniería, de cómo ellos han presentado bastantes expedientes aquí en nuestra orden, de cómo se hace el tema del ahorro energético, cómo ellos hacen los cálculos, y luego una empresa que nos va a hablar de equipos en concreto, ¿no? Tema de cambio de ventiladores, cambio del sistema de regulación y control. Bueno, el tema comenzando ya mi parte el tema de los incentivos. Comentaros que estos fondos vienen de unos fondos nacionales de eficiencia energética y están destinados a explotaciones agropecuarias. Aquí estamos hablando de medidas de ahorro energético, que hay que ahorrar un 10%, e implantación, en algunos casos, de las energías renovables. Aquí no vamos a hablar del tema de fotovoltaica. El tema de la energía renovable es solamente para la generación de calor. Tema de biomasa, aerotermia, solar térmica, ¿vale? Bueno, comentaros que nosotros tenemos un plan de unos objetivos que cumplir en la Junta de Andalucía al 2030, que, bueno, están enfocados siempre al tema del ahorro energético y a las energías renovables, y que los incentivos son un instrumento para conseguir estos objetivos. Yo comentaros que cuando se presente, que se sacan a opinión pública, se sacan unos planes y eso, pues ahí es el momento de opinar, es el momento de decir el sector. Estamos aquí, sabemos que hay bastante gente del sector de avícola, de las integradoras, que qué es lo que a ellos les interesa en este tipo de cosas. Y eso al final se plasma en un plan que al final repercute en unos incentivos para este tipo de cosas, ¿no? La agencia, a ver si pasa. La Agencia Andaluza de Energía lleva el tema de incentivos. Empezamos en el 2009 con tema de programas de subvenciones, y la última que hemos cerrado es la de los fondos FEDER del 2014 a 2020. El programa Andalucía es más. Ahí, bueno, hemos repartido, hemos dado subvenciones tanto para pyme, para construcción, para redes inteligentes, y ahora la Agencia Andaluza de Energía gestiona los fondos nacionales provenientes del programa de eficiencia energética. Esto que salen tanto ahora mismo en la tele, ¿no? Tendríamos el tema de movilidad, el tema de autoconsumo, el tema de las energías renovables, y bueno, ahora en esta transparencia queda explicado perfectamente qué programas tenemos ahora mismo abiertos. Tenemos el programa de eficiencia energética para gran empresa y pyme. Este programa está destinado solamente para el tema del ahorro energético, ¿vale? Es lo que hemos hablado. En algunos programas manejan ahorro energético y otros solamente energía renovable, y otros ahorro y energía renovable. Por eso es muy importante encuadrar bien la actuación. Tenemos el programa de explotaciones agropecuarias, que es el que vamos a hablar ahora. Tenemos el programa de MOVE Sostenible, que es el tema de los vehículos eléctricos y la recarga. Tenemos el programa de autoconsumo y energías renovables del sector residencial. Aquí es donde entra el programa de fotovoltaica, y todo no es fotovoltaica, todo no es electrificación. También hay que actuar en el tema de las energías térmicas. En este caso, aquí subvencionamos en la instalación en el sector residencial, estufas, calderas que se coloquen en vivienda, ¿no? También tenemos otro programa solamente de térmica, que es el sector de la economía. Aquí estamos subvencionando muchos equipos en industria, en sectores hoteles, aerotermia, solar térmica y biomasa, ¿vale? Y luego tenemos el PRE 5000, que está destinado de ahorro energético en ahorro y energía renovable en municipios de menos de 5.000 habitantes. Entrando ya en nuestro programa de explotaciones agropecuarias, viene regido por el Real Decreto 149. Luego, cuando hablemos de cómo presentamos el incentivo, os digo dónde están toda esta normativa y todo ese tipo de cosas. La Junta de Andalucía sacó el 4 de junio en la convocatoria aquí en Andalucía, y luego sacó el tema de las colaboradoras sociales, ¿no? El programa de colaboración social. Aquí quiero pararme un momento porque tenemos muchas cuestiones, muchos temas. Este programa no tiene que ver, colaborador social no tiene que ver nada con entidades adheridas. Aquí esto está enfocado, colaboradores sociales son empresas que ayudan a los beneficiarios a tramitar su expediente, y está enfocado principalmente para UPA, para SAJA, para COA, para una asociación que tenga, por ejemplo, el sistema de remolacha o el sistema de las granjas avícolas, que tenga una cierta representación a nivel de Andalucía. No está destinado para una ingeniería que quiera entrar. La ingeniería no está previsto que entre aquí como la colaboración social, no está previsto que entre ningún instalador,
¿vale? Esto dejarlo muy claro porque siempre tenemos mucha gente que ha querido entrar en el programa, a presentar la documentación y no está previsto para eso. Son en tipo ASAJA, UPA, COA, asociaciones que tienen cierta representación y ayuda a sus asociados a tramitar el expediente, ¿vale? No tiene que ver nada con instaladores ni ingeniería. El programa está destinado para la eficiencia energética de la explotación agropecuaria. Hay que reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, ¿vale? Y por tecnología más eficiente y las renovables. Muy importante, y luego veremos cómo se hacen los cálculos, esto hay que reducir la energía final en un 10% y las emisiones de CO2. El presupuesto son 8 millones de euros. Las convocatorias se cierran el 31 de diciembre del 2023 y hay 12 meses para el plazo de ejecución. Y el incentivo está rondando sobre el 30%, ¿vale? Y es muy importante el tema este del carácter incentivador. No se pondrán comenzar actuaciones hasta no haber ejecutado la solicitud de ayuda, hasta que no pueda haber ningún compromiso de gasto ni ninguna actuación antes de presentar la ayuda. Si se presenta en expediente, tenemos algún caso, por ejemplo, que ha presentado, por ejemplo, un presupuesto y pone firmado y aceptado con fecha de antes de hacer la solicitud, ese tipo de actuaciones no la podemos subvencionar. Este programa tiene dos líneas. Uno, de instalaciones de... Voy un poco rápido porque nosotros ya hemos dado bastante jornada de este tipo de cosas y están en nuestra página web. Me estoy centrando principalmente en donde los expedientes que hemos visto han tenido más incidencia, ¿vale? Tenemos una línea que voy a comentarla por encima de ahorro y eficiencia energética en instalaciones de regadío. Aquí estaremos hablando de cambiar una bomba por otra, más eficiente, implantación de variadores de frecuencia y arrancadores estáticos, modernización del sistema y la implantación del sistema de regulación y control y monitorización, ¿vale? Y sustitución de baterías de condensador. Estos son de carácter orientativo, que no quiere decir que se pueden presentar más actuaciones que siempre que haya un ahorro de un 10%. Muy importante, no se puede incrementar el consumo de agua ni la superficie de riego, ¿vale? Y ya entrando en este programa, en el tema de las explotaciones agropecuarias para el sector avícola, que es el que nos hemos reunido hoy aquí, son actuaciones de reforma de las explotaciones. Estamos hablando que podemos cambiar las paredes de la explotación unas por otras, cambiar el tejado de la explotación, ¿vale? Que, que hay que reducir el consumo de energía térmica, de eléctrica, y se reduzca el coste, las emisiones de CO2. Por darlo algunas ideas de algunas cosas que estamos subvencionando, pues estamos subvencionando la envolverte térmica, estamos subvencionando cambiar paredes y ventanas que tienen que te ponen poca eficiencia por equipos más eficientes. Estamos hablando de instalaciones térmicas de calefacción y refrigeración. Por ejemplo, estamos cambiando los ventiladores por uno más eficiente. No se puede, muy importante, la sustitución de un generador térmico por otro de combustible fósil. No podemos cambiar gas por otro más eficiente, ni podemos cambiar calderas o quemadores de gasoil por quemadores de gas. Los combustibles fósiles no lo podemos subvencionar. Sí podemos subvencionar que pase de un combustible fósil a un combustible renovable, que en este caso es biomasa, y otro ejemplo que os voy a poner después, de solar térmica. ¿Vale? Mejora los sistemas de distribución, regulación. Aquí estamos mejorando el sistema de regulación y control. Una empresa ahora que viene después nos va a hablar de este tipo de cosas, ¿vale? Estamos hablando de la implantación de energías renovables térmicas, solamente la solar térmica, la biomasa, la geotermia y la aerotermia. No estamos aquí hablando de fotovoltaica, ¿vale? Solamente generación de energía térmica. Estamos hablando de cambiar la iluminación interior y exterior. Y estamos hablando, por ejemplo, de renovar los motores del sistema de alimentación de los animales o el sistema de accionamiento para subir ventanas por otros motores más eficientes. ¿Quién puede presentar este tipo de ayudas? Y nos han preguntado. Personas físicas y jurídicas, las empresas y los autónomos. Es una pregunta que hemos tenido ahora en la ESO. Los autónomos entran por aquí, ¿no? Las comunidades de regantes, este en el caso del programa 1 de riego, ¿no? Las explotaciones de regadío que al final tienen que utilizar energía eléctrica. Una instalación de regadío accionada directamente por un motor de gasoil, finalmente tiene que irse a este tipo. Aquí estamos resolviendo muchas actuaciones de empresas que están poniendo fotovoltaica y además están mejorando su sistema de las bombas, ¿no? Tenían bombas sobredimensionadas, han cambiado el sistema de regadío, pues entonces ya en ese momento pues están aprovechando para todo, ¿no? Cualquier asociación u organización
las comunidades de energía renovable y las comunidades de eficiencia energética y las empresas de servicios energéticos, ¿no? En este caso son empresas que hacen la inversión para cambiar la granja, para invertir. Ellos invierten, hemos tenido algunas reuniones, pero no nos han presentado finalmente ningún proyecto de este tipo, ¿no? Ellos hacen la inversión de cambiar la granja, de poner todo ese tipo de cosas y en este caso el dueño de la granja le paga con el ahorro, le paga la inversión, con el ahorro que ha tenido, ¿vale? ¿Cómo calculamos las ayudas? Estas ayudas tienen el tema del límite de estado de las ayudas de Estado. Entonces, esto no os tenéis que preocupar. Yo aquí lo que quiero recalcar mucho que es el tema este de la inversión de referencia, ¿vale? Vosotros no tenéis que calcular de cómo se hacen los cálculos y todo ese tipo de cosas porque el programa informático lo hace todo, ¿vale? Entonces, hay dos maneras de hacer el cálculo. Uno, teniendo en cuenta el coste elegible y tenemos, por ejemplo, aquí en el caso 1, el coste elegible son 10.000 euros y calculamos una inversión de referencia de 1.000 euros. ¿Qué es esto de la inversión de referencia? Yo siempre pongo el ejemplo y a la gente que hablo es que tú vas a cambiar unos ventiladores por otro más eficiente. Pues es que los ventiladores que tú compras, los compras en el Corte Inglés, que son los más buenos que hay. Y tienes que dar la inversión de referencia de unos mismos ventiladores de las mismas prestaciones que lo compras en el chino, que son muy poco eficientes. ¿Vale? Entonces, en este caso vamos a poner 1.000 euros. Restamos, por un lado, los 10.000 euros, le restamos 1.000 euros y nos queda un coste subvencionable de 9.000. Y el programa, y hay dos formas de calcularlo. Y elige el menor de los dos. El incentivo del 30% de los 10.000, que serían 3.000, o, en este caso, aplicando la ayuda de Estado, que sería el 45%, porque esto es una gran empresa y estamos hablando de ahorro y eficiencia, estaríamos hablando aquí del 45% de los 9.000 euros, que es la resta de los 10.000 menos 1.000, ¿vale? Y elige el programa, elige el menor. Entonces, aquí la inversión de referencia es la clave de todo esto. Hay que buscar una inversión de referencia que luego veremos cómo que en la memoria hay que justificarla con un presupuesto, la misma empresa que te va a poner se puede admitir una misma empresa que te va a poner los ventiladores, en este caso, que te da lo que valdrían unos ventiladores de mala calidad o que no son eficientes, no que sean de mala calidad, porque te van a dar las mismas prestaciones, que no son eficientes energéticamente, ¿vale? Entonces, en el caso 2, nosotros hemos puesto una inversión de referencia muy alta, 4.000 euros. El programa te hace la resta y de 4.000 se quedan en 6.000, 10.000 menos 4.000 se quedan en 6.000. Y hace el cálculo. Calculo el 30% de los 10.000, que son 3.000, ¿vale? O hago el 45% de la resta de los 10.000 menos los 4.000, ¿vale? El 45% de los 6.000, que son 2.500. Y el programa automáticamente coge los 2.500. ¿Vale? Luego lo veremos en otro caso también, pero vamos, que aquí la clave de todo esto no os preocupéis cómo se hacen los cálculos, sino que aquí es buscar una inversión de referencia y que tiene que estar justificada. Esto no lo exige el ministerio y tiene que ser así, ¿no? ¿Qué estamos subvencionando? ¿Vale? Y aquí sí es muy importante que he puesto que aquí, aunque esté presentada la solicitud, se puede hacer actuaciones antes de presentar la solicitud, pero no tiene que haber ningún compromiso de gasto, ¿eh? Podemos subvencionar cualquier auditoría energética para identificar las medidas, ¿vale? Eso se pueden haber hecho medidas energéticas. No subvencionamos solamente la auditoría energética, se hace la medida energética y luego se cambia, en este caso, se cambian los ventiladores o se cambian las bombas que estamos subvencionando, ¿vale? No, solamente lo que es la auditoría no, sino como conlleva a una mejora, pues entonces puede la auditoría haber estado hecha antes, ¿no? Los proyectos técnicos, todas las memorias, luego veremos, todos los proyectos de esto tienen que tener una memoria, que luego veremos cómo se hace, ¿vale? La dirección facultativa, por supuesto, está detrás, ¿no? Y esto sí que es muy importante, ¿no? Ejecución y obra y equipos de inversión. Son dos campos obligatorios y hay un dato que es para el tema de eficiencia energética. Estaríamos hablando del tema, esto es la mano de obra que se utilizaría para cambiar los ventiladores y ejecución y obra de instalaciones en energía renovable. Hay otro campo que aquí hay que meter el dato que, por ejemplo, cambiar los ventiladores y cambiamos una caldera de gasoil por una caldera de biomasa. Pues aquí estaría la mano de obra de la energía renovable. Igual que aquí, por ejemplo, aquí estarían los equipos de los ventiladores de eficiencia energética, porque aquí lo que estamos haciendo con los ventiladores es ahorrar energía, y aquí estarían los equipos de energía renovable. Y por supuesto, todas estas actuaciones tienen que estar después de la solicitud, ¿no? Los estudios y ensayos para presentar la geotérmica. Si subvencionamos ese estudio, sí, también va a implantar la geotérmica, ¿vale? Redacción de informe, asesoramiento técnico, implantación de otras tecnologías. ¿Qué es muy importante aquí? Tenemos dos gastos. Uno que es
podemos subvencionar los costes de gestión de la solicitud. Tú tienes una empresa que te está gestionando estas solicitudes. Pues eso está limitado al 4% o al 30% con un máximo de 3.000 euros. El programa no te deja cerrar ni seguir para adelante si este dato está mal, ¿no? Hemos recibido muchas llamadas que el programa no me deja seguir para adelante, no me deja seguir para adelante porque el programa no deja cerrarlo porque aquí has puesto un número muy alto. También podemos subvencionar los estudios relacionados con la justificación, los informes para acreditar y los costes de gestión de la justificación. Pero también tiene un límite, tiene el 7% o hasta 7.000 euros por proyecto, por expediente que presente. ¿Vale? Y no puede ser, y por supuesto nunca son elegibles ni las licencias, el IVA, ni las tasas, ese tipo de cosas no son subvencionables. Os explico un caso práctico de un proyecto que hemos recibido, ¿no? Vamos a cambiar, voy a ir un poco más rápido. Vamos a cambiar una caldera de gasoil de bajo rendimiento y las ventanas que están en muy mal estado también las vamos a aislar. En este caso vamos a poner quemadores de biomasa y vamos a poner ventanas con baja transmitancia térmica. Este es el consumo de energía. Hay que justificar en memoria de dónde salen estos consumos. No hay que presentar toda la factura de lo que se ha gastado el cliente, sino una tablita resumiendo de dónde vienen estos gastos. Y hay que hacer un estudio de que voy a ahorrar energía. Voy a ahorrar energía porque tenía una caldera de mala calidad y la voy a cambiar por unos quemadores de buena calidad y porque voy a aislar las ventanas, ¿vale? El 10% es de las dos cosas. De todas las actuaciones tengo que hacer el 10%. Tenemos una inversión de 35.000 euros. Aquí están desglosados. Esto lo vamos a entregar, ¿vale? Están desglosados los gastos. Muy importante lo que hemos hablado, ¿vale? Hay unas partidas de eficiencia en las ventanas que son de eficiencia energética y otras partidas de energía renovable, ¿vale? De ejecución y aquí están los equipos. Esto es lo que está. El programa recalcula estos gastos que son comunes para los demás, los recalcula y calculamos el incentivo. Por un lado sería el 30% de los 35.000 euros, ¿vale? Que tiene dos partidas, una de eficiencia y otra de energía renovable, y nos daría un 10.000 euros. Y la otra manera que calcula el programa es que esto es una pequeña empresa, tiene un incentivo, sería el 65% de la parte de eficiencia. No os preocupéis por esto, que esto lo hace todo el programa, sino que tengáis en cuenta que si aquí ponemos una inversión de referencia muy alta, pues aquí va a coger un dato más bajo, ¿vale? El programa calcula el 65% de la parte de eficiencia y el 80% de la parte de energía renovable. Y elige el menor, ¿vale? En este caso, elegiría el menor. ¿Y qué es lo que presenta de inversión de referencia? Unos quemadores de combustible fósil de la misma potencia que los nuevos, ¿vale? No lo que voy a sustituir, de los nuevos, ¿eh? Y por aquí tiene 6.000 euros y lo ha justificado con un tema de un presupuesto. Y esto tiene que ser un ahorro superior al 10%. Voy un poco más rápido. En este caso tenemos una caldera de diésel y lo va a cambiar por solar térmica y va a sustituir la cubierta de fibrocemento, que tiene una cubierta de fibrocemento y va a poner paneles Sangui y ahí arriba lo va a poner más resistente y ahí va a poner las placas solares de agua caliente. Esto es el tema de tema de huevo y cría de pollo. Necesitamos el agua caliente para limpiar donde estaban los pollos y los huevos y ese tipo de cosas. Este es el consumo de electricidad, el consumo de gasoil, ¿vale? Reduce sus emisiones un 10% y, muy importante, pues son 222.000 euros y en este caso le damos 66.000 euros, ¿vale? Ha presentado una inversión de referencia de una caldera de gasoil de 100 kilovatios, que son unos 8.000 euros. El programa hace la diferencia de los 58 menos los 8.000 y lo multiplica por el 80%, pero no te vamos a dar 146.000. El programa lo que hace es que elige el menor, que serían los 66.000 euros, ¿vale? Pues esto es un proyecto que nos han presentado. Vamos a poner Sangui, captadores solares de 132 metros cuadrados y vamos a sustituir la pared de unos 3.800 metros cuadrados. Nos ha presentado, muy importante saber dónde se va a relacionar, pues estas son las naves que se le va a cambiar el techo. Muy importante saber, porque nosotros algún día hacemos una inspección y en la memoria está especificado dónde se va a cambiar esto y se ha justificado el ahorro energético. Se ha justificado, esta es una parte de la parte del ahorro, ¿no? Justificamos luego la empresa Connery nos va a explicar muy bien cómo se hace este tipo de ahorro. Pero, por ejemplo, aquí ya nos ha presentado que esto es lo que va a aportar la energía solar térmica. Y ya entrado ya en el tema, habiendo explicado la orden por encima, os voy a explicar por encima el proceso de tramitación. Ya dimos una jornada en su momento, y aquí me voy a detener más en dónde la gente se está equivocando más, ¿no? Se entra en la Agencia Andaluza de Energía, estos son todos los programas que tenemos abiertos, y aquí entramos en eficiencia de explotaciones agropecuarias y automáticamente nos encontramos esta página.
Aquí viene la normativa que los regula. Aquí viene en esta parte las actuaciones que son subvencionables. La actuación 1 para instalación de regadío. Vosotros todos tenéis que entrar en la actuación 2 de explotaciones renovables. Aquí se explica lo que es el tema del colaborador social, el acuerdo que hay que llegar con ellos, pero dejarlo muy claro, que ni la ingeniería ni los instaladores está previsto para que entren aquí como colaboradores sociales, ¿vale? Tenemos aquí una memoria técnica que la descargamos y ahora veremos cómo es esa memoria técnica, que es lo más sencillo. Y aquí viene resuelve tus dudas. Aquí preguntamos lo que necesitamos de este programa. No preguntamos del tema de instalaciones fotovoltaicas. En el programa de instalaciones fotovoltaicas entraríamos aquí en el de autoconsumo y ahí haríamos las preguntas que nosotros, en el mayor breve tiempo posible, pues ahí os contestaríamos. Entramos y presentamos o a través del colaborador social o a través del nombre propio y entramos y se presenta la solicitud. Si tú entras como nombre propio, siempre el agricultor, en este caso el granjero tiene que entrar siempre con su certificado digital. Y una vez firmado, terminado y todo, él tiene que volver a firmar su certificado digital. ¿Mm? Presenta la solicitud aquí como una nueva y el tema del semáforo. Se ha cortado aquí una parte, pero vamos, el semáforo está en colores rojo, verde y ámbar. Ahora mismo lo tenemos en verde, que hay disponibilidad de fondos. Entonces, esto es siempre por riguroso orden de presentación. El primero que entre, el primero que se lleva el incentivo. En el momento que está en rojo, pues ya hemos gastado los 8.000 euros, eso, pero no, los 8 millones de euros, pero no quiere decir que no se sigan presentando expedientes. Se pueden presentar expedientes porque si nosotros conseguimos gastar los 8 millones de euros, podemos pedir más al Ministerio para más solicitudes, ¿no? Entramos aquí y esto sí es muy importante. Cuando tienes a un asesor, que tú eres el tema, el que lleva la granja y eso, y tienes a alguien, una ingeniería que te asesora y te está rellenando los papeles, que te va a subir la memoria, que te va a redactar todas las cosas, pues tú entras, lo que hemos hablado aquí, como usuario en nombre propio con tu certificado digital y elaboras una clave de usuario. Pinchas aquí y tú puedes generar una clave de usuario que se la das a la ingeniería que te está tramitando el expediente. La ingeniería te tramita el expediente y cuando tú llegas al final, la ingeniería te dice, ya esto está tramitado y está todo terminado. Pues tú los firmas y los sellas. Vale, hay varias plataformas, ahí lo hemos visto en la página web nuestra, de cómo se presenta un incentivo. Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se rellena esto de la clave de usuario, ¿no? Ahí tenemos nosotros muchas guías explicativas que son bastante ayuda para que os ayude a facilitar este tipo de cosas. Aunque estén explicados, si tenéis alguna duda, pues podéis llamarnos, ¿no? Muy importante la fase de tramitación. Ya tenemos, aquí, una vez presentada, llega a la Agencia de Uso de Energía, nosotros la analizamos y vemos si están bien todas las cosas. Aquí en esta fase es el problema que tenemos siempre, que algunos datos no coinciden, nosotros mandamos un oficio y vosotros nos respondéis. Bueno, pues hay empresas que a lo mejor ya le hemos mandado 4 oficios, entonces se queda aquí mucho tiempo el expediente, pero más del 70% ya están todas resueltas. De los expedientes que tenemos, la gran mayoría están resueltas, pero que tengáis en cuenta que ahí nosotros explicamos lo mejor posible cómo, cómo tenéis que resolver el oficio, lo que está mal, y, pues lo suyo es que sea lo antes posible, ¿no? Muy importante, esto es una de características del beneficiario. Aquí, en la parte final, el emplazamiento. Aquí hay que poner el emplazamiento de la granja, no la oficina. Aquí también nos estamos encontrando muchos errores, porque cuando nosotros resolvemos, pues aquí eso sale publicado. Y ahí, si nosotros algún día queremos ir a ver la granja, pues vamos a ir a ver la dirección que está puesta ahí. ¿Vale? Los datos del proyecto, vale, no son incentivables ningún proyecto nuevo, no podemos subvencionar. Es que yo ahorro, no tengo nada y quiero poner una granja y mi granja es muy eficiente y todo esto. No, porque eso no lo podemos subvencionar porque antes no tenías nada y ahora estás consumiendo, eso no hay ahorro energético. Por ejemplo, tampoco podemos subvencionar, no, es que con mi nuevo sistema ahorro mucha agua en los bebederos y ahorro mucha comida de pienso y eso. Eso no es un ahorro directo de la granja. Ese tipo de cosas no lo podemos subvencionar. No podemos, lo que ya os he comentado, no podemos subvencionar el cambio de combustible fósil, ni de gasoil a gas natural, ni quemadores por un tipo de otro. No podemos subvencionar el cambiar unos quemadores de gas natural poco eficiente por unos muy eficientes, porque son combustibles fósiles, ¿vale? Aquí viene el combustible que teníais, los kilovatios que había antes y los kilovatios que teníais después, y los datos que están aquí tienen que ser iguales que los que ponéis en memoria, ¿eh? Que
que luego aquí los datos no coinciden. ¿De dónde hemos sacado estos datos? Y no lo tenemos en ningún lado. El programa os calcula el ahorro y el programa os calcula las emisiones de CO2, ¿vale? No os preocupéis vosotros en calcular las emisiones de CO2. El programa de ahí viene las emisiones de CO2. Otra cosa que una pantalla que también nos está dando muchos problemas. Vosotros aquí tenéis que elegir qué tipo de actuación estáis haciendo. Si estamos cambiando la envolvente, si estamos cambiando los quemadores, si estamos cambiando el tema de las ventanas, ¿vale? Aquí lo elegí la actuación y luego hay que rellenar unos datos técnicos. Esos datos técnicos podéis elegir varias actuaciones, como hemos visto antes, ¿no? Están con la solar térmica y cambiando el techo, o en el otro que está cambiando la caldera de gasoil, pues sería cambiar caldera de gasoil por otra de biomasa, y además está cambiando las ventanas, ¿no? Pues elegiría 2 actuaciones. ¿Qué es lo que nosotros pedíamos en la situación inicial? ¿Cuántos generadores había antes? ¿Qué potencia tenían todos esos generadores? ¿Y qué tipo de combustible estaban consumiendo esos generadores? Cuando vosotros picáis aquí una de las actuaciones, automáticamente el programa ya os pide los datos técnicos. Y en la situación final, ¿cuántos generadores nuevos se han puesto? ¿Qué potencia tienen esos generadores? Y el tipo de combustible. En el caso de poner paneles solares térmicos, hay una convección que es 0,7 kilovatios por metro cuadrado de panel, ¿no? Esto lo tenéis que poner ahí vosotros. Y luego ya viene el tema de la inversión. El programa, vosotros metéis aquí abajo, en una pantalla que hay aquí abajo, todos los gastos que yo os he explicado al principio, en la tabla esa que tenía las X. Aquí vais poniendo los gastos y automáticamente el programa os calcula el incentivo. En el caso anterior que estamos hablando de la granja de la granja de los huevos esa, pues tenían 66.000 euros. Pues aquí, en este caso, pues solo 66.000 euros. Y muy importante poner aquí la inversión de referencia. Inversión de referencia en eficiencia y en energía renovable, y la inversión de referencia en eficiencia. Luego se os pide una serie de documentación, ya terminando. En el caso de autónomos se piden alta de censo de empresario y el documento nacional de autónomo, pero normalmente es que pedimos el certificado de situación censal para las empresas y la memoria. Y ahora os voy a explicar cómo hay que redactar la memoria, ¿no? La memoria es muy sencilla, pero tiene que tener un cierto calidad técnica, ¿vale? Tiene que estar firmado por un técnico competente. Hay que identificar aquí quién lo ha firmado y qué titulación tiene, ¿no? O un instalador que tiene, vamos, que no tiene por qué tener titulación, sino que tenga experiencia y identificar quién lo está haciendo, ¿no? Y muy importante, la situación inicial y la situación final. Los parámetros, si están tabulados, mejor. Tenía 10 quemadores y ahora voy a poner 5. Los 10 quemadores tenían 20 kilovatios y ahora voy a poner 7 kilovatios. Que a nosotros muchas veces nos cuesta mucho trabajo sacar los datos de ahí de las memorias, ¿no? Y por supuesto, tienen que ser lo mismo que se pongan en solicitud. Lo que hemos hablado antes de aquí, en esta pantalla, ¿vale? Lo mismo que pone aquí es lo mismo que dice la memoria, que luego nos encontramos cada vez que nos cuesta a nosotros cuadrar los datos, ¿no? A ver qué pasa con esto. Vale. Hay que justificar el ahorro, ¿vale? ¿Cómo se justifica el ahorro? Pues ahora una ingeniería nos va a explicar el tema de justificación y eso, pero también podemos justificarlo pues porque yo tengo una granja de similares características y antes ya he cambiado yo las ventanas, he cambiado el panel y me he ahorrado tanto energía. Pero luego, bueno, y también, por supuesto, hay tema formulación técnica, eso que hay que justificarla, ¿no? Y luego viene aquí unos datos económicos. Si queréis adjuntar presupuesto, podéis adjuntarlo, ¿vale? Donde viene lo que tiene que ser igual que lo de la solicitud, ¿no? Nos vamos a gastar tanto dinero y va a ser en este tipo de cosas y esto, ¿no? Muy importante. Aquí, que nosotros lo pedimos en la memoria, está redactado, hay pedido en la memoria que hay que adjuntar un presupuesto de una inversión de referencia. En el caso que sea de aplicación, la inversión de referencia, las paredes no necesitan inversión de referencia porque el sistema de la pared de por sí es lo que ahorra energía. Un sistema de regulación y control no necesita inversión de referencia porque el regulación, su objetivo ya es ahorrar energía. En el caso de unos ventiladores, sí necesita inversión de referencia porque el objetivo del ventilador no es ahorrar energía, el objetivo es ventilar. Una caldera de biomasa sí necesita inversión de referencia porque su objetivo es generar calor, pero por eso necesita inversiones de referencia. Y bueno, ya terminando, tenemos una serie de instrumentos y herramientas de apoyo, que en nuestra página web viene bastante información, ¿vale? Tenemos documentación, las guías, cómo se hacen las memorias, tenemos el resuelve tus dudas y tenemos bastantes talleres de formación. De programa de agricultura ya hemos dado por lo menos 6 o 7 jornadas de difusión. Hace 2 días estuvimos en Feragua explicando este tipo de cosas, ¿no? Tenemos las memorias, ¿vale? Aquí y guías explicativas.
Aquí tenéis una explicativa. ¿Cómo esto está descargado en nuestra página web? Pues cómo relleno si soy el nombre propio. Aquí viene la pantalla de características de lo que tienes que rellenar, los datos de SITU, ¿ves? Los datos bancarios, las declaraciones y las documentaciones. Todo aquí viene explicado, cada pantalla, cómo hay que rellenarla una por una. Y terminando, nosotros tenemos una red de colaboradores de la Agencia Andaluza de Energía. Son empresas que la principal ventaja, no estamos hablando aquí de colaborador social ni entidades adheridas, ¿vale? Son empresas que colaboran con nosotros, que vienen a nuestras jornadas, que están interesados en el ahorro y la eficiencia energética. Es una red de profesionales y que nosotros puntualmente le informamos de todas las cosas que estamos haciendo. Con lo cual, tenemos le recomendaría que se inscribiera. Entonces, están atentos, están al día de todas las actuaciones que nosotros hacemos. Y creo que me he seguido más o menos a esto. Mi nombre, por si lo he dicho al principio, es Juan Lobo y estoy más o menos, he llegado en mi momento, he terminado justo a tiempo. Voy a dejar de compartir mi pantalla y con esto le doy paso a la empresa Connery. Rubén, al final tenemos las preguntas, ¿vale? Al final hay un tiempo de preguntas, según terminaremos, lo suyo es que vayamos terminando todo al mismo tiempo, a nuestro tiempo previsto, y al final veremos las preguntas. Rubén, cuando quieras, voy a Muy silenciarlo. buenas, Juan. Buenas a todos. Yo soy Rubén, perteneciente a la empresa Connery, como bien ha dicho Juan. Sobre todo quiero empezar agradeciendo a la agencia andaluza por confiar en nosotros para exponer estos casos prácticos que a continuación os voy a mostrar. Voy a compartir lo primero. Creo que se ve bien, ¿no? Vale. Nosotros somos Connery, es una empresa que es experta sobre todo en eficiencia energética, en tramitación de ayudas. Es una consultora energética que ayuda a los clientes a realizar todo este proceso que ha estado comentando Juan de tramitación de estas ayudas y otras que puedan haber. Nosotros ayudamos a ese cliente en la elaboración de esa memoria que ha comentado Juan y posteriormente en cálculo de ahorros energéticos y la tramitación en la propia plataforma, ¿vale? Tenemos una amplia experiencia en esto, con un volumen de inversiones tramitados muy grandes y así como un número de inversiones muy grande conseguidas. Vale. De los contenidos que voy a tratar un poco, ¿por qué mejorar la eficiencia energética? Pues como bien lo ha dicho Juan, al final, si mejoramos la eficiencia energética de nuestros procesos, vamos a conseguir ahorrar energía y por tanto ser más competitivos con otras empresas que no tengan esa eficiencia energética, nuestro producto va a ser más económico y mejor. Vale, entonces voy a hablar sobre casos de éxito en granjas, ¿vale? Como bien ha dicho. Voy a hablar sobre todo en uno de la mejora únicamente de la envolvente térmica de esa granja. Y luego otro caso práctico que aunque ponga aquí mejora de iluminación, no voy a hablar sobre la mejora de iluminación, pero otro caso práctico que es la mejora de la calefacción y la ventilación de toda la granja, así como también el aislamiento, como ahora veréis, y cómo hemos calculado esos ahorros. Y además voy a poner una serie de ejemplos de proyectos subvencionables también que pueden encajar. Vale, el primero de ellos es la mejora de la envolvente térmica de una granja, ¿vale? Y es un caso de éxito, ¿vale? Que ha sido resuelta. Vale. En este caso vemos la fotografía de la instalación actual, donde en la parte de abajo vemos, por ejemplo, que la granja cuenta con un muro, no tiene nada de aislamiento. La segunda parte se ve como una lona que cubre, directamente está dentro, tampoco tiene ningún tipo de aislante. Y sí que el único aislante que tiene es en la parte del panelado de arriba, donde sí tiene una especie de panel sándwich. Vale, esta granja actualmente incluso, aquí lo vemos por dentro, vemos esa parte de hormigón que está directamente al exterior con los puentes térmicos que ello conlleva, la parte de la lona y la parte de arriba. Y el único aislante que hay sería el que hay por la cubierta, que solamente está por la parte de fuera. Vale, aquí lo vemos, otra vez con las lonas abiertas. Entonces, aquí vemos además la pequeña parte de aislante que tiene en la parte delantera, la parte de la entrada, está totalmente defectuoso y apenas tiene aislante por el interior, debido a que pues, con el paso del tiempo se ha ido deteriorando. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue realizar un estudio de las cargas térmicas de calefacción y refrigeración en esa granja para mantener la temperatura controlada actualmente, ya que se hacía pues con los sistemas convencionales y al no haber aislante, la demanda de cargas térmicas es mucho mayor. Aquí vemos, por ejemplo, se hizo un estudio de esas cargas térmicas con la situación actual
de hormigón, de las lonas y de ese panel sándwich que hay en la cubierta, ¿vale? Y se comparó esa simulación de cargas térmicas con una situación excepcional, donde como vemos se puso panel sándwich por el exterior del muro, panel sándwich en aquellas zonas en las que no hay tampoco aislamiento y panel sándwich en la cubierta hemos visto que estaba por encima, pues también se puso panel sándwich justamente por debajo, como haciendo como una especie de falso techo. Y aquí se comparan las cargas térmicas. Se ve la situación actual, que sería las barras verdes, que son las cargas negativas, es decir, cuando yo necesito aportar calefacción. Y las cargas en morado, que son aquellas cargas que yo necesito aportar refrigeración a mi granja. En este caso, es la situación actual. Si lo comparamos con la situación propuesta de un aislamiento perfecto, vemos que las cargas térmicas apenas se reducen considerablemente, por lo que nuestro aporte de calefacción y refrigeración se va a reducir considerablemente. En esta situación, en este caso, para una granja, por ejemplo, la energía en calefacción que actualmente yo necesitaba eran 265.000 kWh frente a 18.000 kWh en refrigeración. Sin embargo, en la situación propuesta, yo únicamente voy a necesitar 65.000 kWh de calefacción frente a solamente 1.364 kW de refrigeración, gracias a ese aislamiento. Entonces, vemos que hay un ahorro energético importante. Aquí vemos un poco la reducción del consumo energético en un gráfico. Y, por ejemplo, lo comparamos. Este sería el global de un total de 13 granjas, ¿vale? En un total de 13 granjas, el consumo térmico actual es de 9.631.000 kWh, comparado con el que tendríamos con esa situación excepcional, que sería de 2,5 millones. Hay una reducción de la carga por los cerramientos del 26,4%. Y lo único que sí que es verdad que, bueno, aquí el consumo de electricidad también se tiene en cuenta y el consumo térmico. Hay un ahorro energético total de 1.537.000. ¿Por qué? Porque esto es el ahorro total. Aquí lo voy a explicar mejor. Aquí se ve un ahorro muy grande en cuanto al consumo térmico asociado a los cerramientos, es decir, del consumo térmico total de la planta, el asociado a los cerramientos son 2 millones, no los 9 millones, ¿vale? No sé, bueno, es que a lo mejor no me explico bien, pero el caso es que al final el ahorro energético total es del 15,5%, ¿vale? Eso quiere decir que es superior al 10%, por lo que la instalación es subvencionable, ¿vale? Y aquí es un resumen de las inversiones, donde, como bien ha dicho Juan, están las partidas más o menos que son subvencionables. Entre ellas, pues, el montaje de equipamiento e instalaciones, que serían los propios equipos, ¿vale? La colocación de los panelados aislantes, y luego está el suministro de panelados y puertas, que serían, por así decirlo, los bienes, ¿vale? Luego aquí se ha incluido además el presupuesto de tramitación de la ayuda y el presupuesto de la justificación de la ayuda, y hace un total de, para una sola granja, por ejemplo, de 45.000 euros. En este caso también se podría incluir, pues, los costes de la ingeniería energética que ha tenido que hacer el estudio, el proyecto y la legalización de los trabajos y esos costos de tramitación y justificación. En este caso no hay inversión de referencia, porque lo que tú estás instalando es algo nuevo, es decir, es el aislante que aportas, que es lo que directamente provoca el ahorro energético. Como anteriormente no había nada, no hay inversión de referencia, por lo que entonces la cantidad solicitada en este caso sería del 30% de esos 45.000 euros, que en este caso para una granja sería de 13.725,55 euros frente a los 45.000 total de la inversión. Vale, este sería uno de los casos prácticos. Ahora voy a exponer otro caso práctico que es algo similar, solo que en este caso, aparte de la mejora de ese aislamiento para calefacción y refrigeración, también se va a introducir un sistema de monitorización y regulación de toda la temperatura, humedad, es decir, que la ventilación y calefacción va a estar controlada, ¿vale? En esas mismas granjas había algunas que ya tenían un sistema controlado y había otros que no. En este caso, en las que no, simplemente para calefactar o refrigerar, lo único que tenían eran unas lámparas de radiación infrarroja que iban con propano, y para refrigerar, pues simplemente abrían las ventanas cuando notaban que la temperatura no era la correcta y no controlaban ni la humedad ni la temperatura, ¿vale? Y además, como hemos visto antes, no había nada de aislamiento. Entonces, esa sería la situación actual. La situación propuesta, que hemos visto que tampoco hay ningún tipo de aislamiento, ¿vale? Sería exactamente lo mismo, totalmente hormigón, totalmente una lona de plástico. Entonces, la situación propuesta es instalar por cada cierto X metros, pues un sistema de ventilación controlada con ventanas que están monitorizadas y al estar monitorizadas se abren
cuando realmente la temperatura o la ventilación se hace necesaria mediante ese sistema de control. Ese sistema está midiendo continuamente temperatura, humedad en el interior de la granja y él solo va regulando la aportación de aire nuevo o aportación de calefacción y refrigeración en función de las necesidades térmicas del interior de la granja, ¿vale? ¿Con esto qué conseguimos? Pues que únicamente se introduzca o se hagan las renovaciones de aire necesarias en lugar de abrir las ventanas y meter una gran cantidad de aire que luego tienes que calefactar o refrigerar, y reduces considerablemente, por tanto, las cargas térmicas de refrigeración y calefacción por no tener todo esto controlado, ¿vale? En este sentido, para este caso, se hizo, aparte del aislamiento, como ya hemos visto antes, lo he puesto otra vez, aparte de esos cálculos de aislamiento, se comparó con otra instalación que ya se había hecho esta actuación. Y se vio que, por ejemplo, el consumo térmico que tuvo esa actuación desde enero a mayo del 2020 fue de 3 millones de kilovatios hora, frente al consumo térmico que tuvo en ese mismo periodo, en el 2021, con la actuación ya ejecutada, donde se observa que hay un ahorro de 800.000 kilovatios hora, que aproximadamente, y un consumo eléctrico extra, porque claro, estás introduciendo nuevos sistemas de motores, ventanas, etcétera, pero el ahorro finalmente es del 23%, del 24%, lo que solamente en esa parte de monitorización. Si a eso le añadimos además la parte de aislamiento, ya llegamos al 44%, que está por encima del 10% de ahorro mínimo necesario. Y en este caso, las partidas presupuestarias son las que aquí se ven, 223.000 euros. Bueno, están un poco como se ven aquí abajo. Por un lado, el presupuesto de los equipamientos, la adecuación de instalaciones que haya que hacer, los presupuestos de los aislantes, la tramitación de la ayuda y la justificación de la ayuda. Vale, en este caso, se me ha olvidado decir que no había inversión de referencia, pero sí lo hay. En este caso, al introducir un sistema nuevo de ventilación, ese sistema de ventilación ha sido totalmente eficiente, pero aquí sí que habría inversión de referencia porque habría que compararlo con un sistema de ventilación no eficiente. Como bien ha dicho Juan, de si lo compras en el chino o lo compras que con una calidad de eficiencia muy baja. Con eso se hace el estudio y en este caso se obtenía que la inversión de referencia, al no ser muy alta, la subvención te la daban con el 30% de la inversión total, ¿vale? Y luego paso a un listado de posibles proyectos para que tengáis también un poco un listado en vuestra cabeza de los posibles proyectos que pueden ser subvencionables, que serían, pues, por ejemplo, los siguientes. Cambio de equipos de climatización con rendimientos bajos por otro equipo de mayor rendimiento. Lo que hemos dicho, motores, ventiladores que sean ineficientes, que sean muy antiguos, por otros que sean más eficientes. Cambio de enfriadoras de agua por otras más eficientes. Bombas de calor que sean antiguas por otro equipo más eficientes. O un sistema, por ejemplo, de calefacción por placa de agua que sean más en granjas porcinas. O, por ejemplo, tampoco lo he comentado, en este caso, en estas granjas no se metió la subvención porque cambiaban esas lámparas de radiación infrarroja por propano, pero se pusieron quemadores de gas natural, por lo que entonces eso no fue subvencionable. Si hubiéramos puesto, por ejemplo, quemadores de biomasa, esa partida hubiera sido subvencionable y hubiéramos podido meterla en la inversión. En este caso, pues no se pudo. Por lo que la biomasa, como había dicho Juan, es un buen elemento para también introducirlo. Y luego, por la parte de térmica, pues sí, lo que hemos comentado, sistemas de ventilación controlado en temperatura y humedad, economizadores en las calderas para recuperar calor de gases de escape, aislamiento de los sistemas de distribución de los fluidos térmicos que tú utilizas para la calefacción, variadores de frecuencia en los equipos de calefacción y refrigeración, y como he dicho, un sistema de monitorización y control de toda la instalación térmica en busca del punto óptimo de consumo, tal y como he comentado. Y bueno, en la parte de renovable, que como bien ha dicho Juan, no es fotovoltaica, podríamos instalar calderas de biomasa que sean eficientes. Lo que he comentado, las lámparas de reacción infrarroja por generadores de aire caliente que funcionen con biomasa, climatización mediante la energía geotérmica, solar térmica para generación de agua caliente sanitaria o agua caliente que se utiliza en la instalación, o la aerotermia para calefacción y refrigeración. Son algunos de los posibles proyectos que se pueden estudiar. Y luego la renovación de motor en accidentamiento mecánico y otros servicios similares. Por ejemplo, cambio de un motor antiguo por un motor i4 que tenga variador, cambio de ventiladores por otros regulables de mayor eficiencia energética, cambio de equipos de aire comprimido por otros con menores mayor eficiencia energética, etcétera, ¿vale? En principio, y bueno, y esa sería la presentación de mi presentación. Muchas gracias, Rubén. Bastante interesante. Comentaros que todo este tema de ingeniería es un gasto que es subvencionable,
que también, aunque y que bueno, que Rubén, vamos, lo que nos ha presentado de medidas de ahorro energético y todo eso, son proyectos para notas de 10, de que efectivamente hay un ahorro energético y se ha justificado con un nota de 10. También es posible justificarlo no con tantísima, vamos, que así es como hay que presentarlo, justificarlo, pero vamos, que y sobre todo pensar que vosotros tenéis una ingeniería que os asesora y os cambia y os hace la memoria, pero podéis contratar a otra empresa que os monte todos los equipos, ¿no? Y en eso, bueno, pues ahora tenemos la presentación, vamos bastante bien de tiempo. Las preguntas las podéis hacer aquí donde hay las preguntas. Estamos recibiendo, ahora veremos las preguntas, estamos recibiendo pocas preguntas, pero y ya doy paso a luego contestaremos estas preguntas, las que queráis las podéis escribir aquí. Y luego doy paso a Manuel, de la empresa Faxa. Manuel, Vale, muchas gracias Sí, por mi parte. sí, hola, buenas. cuando Muchas quieras. gracias, Juan, y sobre todo agradeceros el darnos la oportunidad de poder estar hoy con vosotros. Ha sido muy interesante lo que ha comentado Rubén y bueno, en relación a lo que él ha comentado, me gustaría complementarlo a nivel un poco más técnico. Mi nombre es Manuel Vázquez, trabajo en la empresa Exafan, somos una empresa española, la cual lleva pues, bastantes años en el mundo de la ganadería. Nos dedicamos a fabricar todo tema de automatismos y sistemas de control ambiental en las granjas y siempre estamos buscando el ahorro energético y la eficiencia energética. Realmente hoy en día es un tema muy importante en el cual eh, estamos todos preocupados y queremos mejorar los rendimientos de nuestras explotaciones. Y bueno, en relación a todo lo que ha comentado Rubén, sobre todo es muy importante el que haya un buen aislamiento en las explotaciones. Lógicamente, todo concepto de aislar mejorará el rendimiento en las explotaciones y habrá un ahorro energético tanto en gasto de calefacción como de electricidad, no cabe la menor duda. Y a partir de ahí también es muy importante los materiales con los cuales realizamos el control ambiental y el tener unas buenas condiciones en nuestras explotaciones. A partir de ahí, lógicamente, en el mercado podemos encontrar todo tipo de materiales. Aquí, como podéis ver, hay una serie de gama de sistemas en lo que podéis ver reguladores. Hay reguladores de gama alta, reguladores de gama baja. Tenemos motores que pueden ser de mayor eficiencia o menos eficiencia para el control de las ventanas, como bien comentaba Rubén. Dentro de las ventanas, pues Exafan ha ido sacando productos a lo largo de todos estos años y, lógicamente, siempre estamos buscando el mayor control y la mayor eficiencia para no tener que calefactar demasiado ni ventilar demasiado. ¿Qué ocurre con esto? Que es muy importante el control de la entrada de aire y, lógicamente, no penalizar tanto en gasto de calefacción como de electricidad. En relación a esto, nosotros podemos decir que hemos sacado un producto al mercado que es una ventana de entrada de aire en poliuretano de alta densidad, lo cual también refuerza el punto que estábamos comentando del aislamiento de las explotaciones y nos permite, a través de un diseño específico que tiene, el controlar sobre todo las ventilaciones mínimas. Es decir, nosotros a través de unos sistemas de toberas podemos realizar una entrada de aire mínima a la explotación, lo cual provoca que las corrientes de aire son más eficientes, tienen que realizar el recorrido que nosotros queremos conseguir y lo cual nos permite, en este caso, gastar menos calefacción porque no introducimos mayor cantidad de aire a la necesaria y al gastar menos calefacción también tenemos menos gasto de electricidad en el tema de la ventilación, porque lo que buscamos es la excelencia, es decir, si yo quiero una temperatura y una humedad determinada dentro de la explotación, lo que no quiero es provocar saltos ni por encima ni por debajo de estos requerimientos que le provocamos a los animales. Dentro de todo esto, y volviendo a la eficiencia energética, nosotros como fabricantes, este tipo de extractor, pues seguramente aquí ahora hay mucha gente que tiene explotaciones ganaderas y les será familiar, son unos extractores que fabricamos nosotros y también otro tipo de empresas. Son unos extractores que llevan muchos años en el mercado, con los cuales realizamos un control de la ventilación en las mismas, pero nosotros a lo largo de los años y buscando que el cliente tenga un mayor beneficio con la misma explotación, estamos ya introduciendo en el mercado desde hace años un sistema de extractor, el cual
estamos buscando lo que es la eficiencia. La eficiencia, ¿qué quiere decir? Que con el mismo caudal de aire tenemos el menor gasto eléctrico. ¿Qué ocurre? Nosotros con este tipo de extractores, en el cual podéis ver aquí, por ejemplo, una explotación determinada, son unos extractores que en el peor de los casos, con respecto a los extractores que nos podemos encontrar en las explotaciones desde hace años, en el peor de los casos el ahorro energético sería de un 30% y en el mejor de los casos de un 80%. Estamos hablando de cifras importantes a día de hoy y tal y como se está poniendo los costes de las materias primas es bastante importante. Entonces, por un lado, estábamos hablando del control de la entrada de aire, que es súper importante, y por otro lado, estamos hablando de la extracción de aire. Con la extracción de aire, con este tipo de tecnología, que son motores electrónicos, nosotros podemos trabajar con dos tipos de extractores. Extractores de velocidad variable y extractores que trabajan con un motor trifásico on-off. Al final, nuestros sistemas, que luego hablaré un poco más de ellos, nos permiten buscar la excelencia del ahorro energético en todo momento. Podemos combinar ventiladores de motor trifásico con ventiladores de motor electrónico y al final el ahorro en una explotación es bastante importante. Lógicamente, se pueden hacer estudios personalizados para cada tipo de instalación, dependiendo del número de ventiladores que ya tienen, y al final, aparte de que va a haber un consumo menor de potencia total en la instalación, vamos a conseguir también un ahorro en el funcionamiento de estos extractores. ¿Qué quiero decir? Que al final lo que estamos buscando es un sistema que nos dé el mismo caudal de aire, pero con menos gasto eléctrico. Entonces, nosotros al final, lo que es la relación kilovatio eléctrico metro cúbico hora es donde vamos. Es el punto importante de este tipo de ventilación. Aquí, este tipo de extractores, tenemos las dos opciones, es decir, el que va de velocidad variable, que trabajando a bajas revoluciones para conseguir las ventilaciones mínimas podemos ahorrar un 80% contra los extractores que podemos tener hoy en día en una explotación. Y ya cuando estos extractores están funcionando al 100%, podemos llegar a un ahorro del 30%. Entonces, pues cada uno sabe exactamente lo que está gastando en su explotación a día de hoy y a partir de ahí nosotros, pues, lógicamente, aportamos este ahorro que estamos comentando. Un extractor tipo de estos hoy en día a 25 pascales, que son una depresión, vamos a decir, estándar en una explotación avícola, está dando 56.000 metros cúbicos hora. Un extractor, como hemos mencionado anteriormente, en el mejor de los casos puede estar dando unos 35.000 metros cúbicos hora. Hay una diferencia. Aparte de esa diferencia en caudal, si aún encima podemos aportar en ventilaciones mínimas una velocidad variable y con un motor electrónico, lógicamente el ahorro es bastante considerable. Nosotros lo que hacemos es, estamos trabajando a nivel nacional e internacional, hacemos un estudio personalizado por proyecto, depende lógicamente de las dimensiones de la granja, número de animales y tipo de ventilación. No es que digamos vamos a poner un número determinado de extractores, no, lo hacemos por proyecto personalizado. Por poner un ejemplo, en una granja que pueden ir 14 extractores que ustedes puedan tener a día de hoy en una explotación de 1,5 caballos, el equivalente sería 9 extractores de estos, con lo cual ya podemos, que son motores de 2 caballos, podemos decir que puede haber ya un ahorro por nave de 3 caballos en potencia total, más a mayores el ahorro energético que estamos teniendo por metro cúbico hora kilovatio eléctrico. El periodo de amortización pues depende lógicamente del precio del kilovatio en cada momento. Nosotros podemos hacer un estudio personalizado dependiendo del país, en este caso sería España, precio del kilovatio y hacer una comparativa. A día de hoy, realmente la diferencia de precio de este tipo de tecnología a una tecnología que ustedes puedan tener es amortizable en 2 años o en menos. Tal y como se están disparando los costes de las energías, tanto gas como electricidad, pues está siendo un problema bastante importante a día de hoy en la avicultura. Entonces, nosotros, lógicamente, estamos buscando el cómo proporcionar a los clientes el obtener una mayor rentabilidad con la misma explotación. No estamos hablando de un gasto excesivo, lógicamente, porque incluso, como he comentado, estamos hablando de poner menos ventiladores
y al final el control ambiental va a ser igual o mejor. Y, lógicamente, no solo es poner un extractor y decir, bueno, pues ya me ha dicho esta empresa, Exafan, que yo voy a tener un ahorro energético. Lógicamente, para tener un ahorro energético es súper importante poder hacer un control de toda esa extracción, calefacción, temperatura, humedad, y también hoy en día estamos controlando humedades exteriores, estamos controlando amoníaco, CO2 dentro de las explotaciones. Lógicamente, todo esto repercute en un beneficio, es decir, todo lo que sea el control en una explotación, una mejora, como estamos hablando de ahorro energético, es decir, ahorro energético es gastar menos calefacción, gastar menos electricidad y tener la misma rentabilidad en el crecimiento de las aves. Para todo ello es necesario tener un autómata que nos permita controlar todos estos datos y luego los transmita en el funcionamiento diario de la explotación. ¿Qué queremos decir con esto? Que, bueno, pues nosotros sí podemos tener un control de la humedad relativa dentro de la explotación, un control de la humedad relativa fuera de la explotación, un control del amoníaco, CO2 y temperatura. Esto repercutirá en menos gasto energético de calefacción y menos gasto eléctrico de ventilación. Si aún encima los extractores nos están aportando un ahorro energético, las mejoras son bastante considerables. Todo esto, junto con lo que nos ha comentado Rubén, de una mejora en el aislamiento de las explotaciones, pues yo creo que es un punto muy importante a tener en cuenta. También hablaban del tema de las ventanas. Como les he comentado, nosotros en tema de ventanas, al ser una ventana de poliuretano, pongamos en una explotación tipo de 2.000 metros cuadrados, tendríamos, vamos a decir, 60 puntos de entrada de aire, de ventanas de caudal de aire. Esto, si estamos hablando de que es de poliuretano de alta densidad como las que fabricamos nosotros, no hay un puente térmico. Hay ventanas en el mercado que bien son de plástico, otro tipo de materiales, y son 60 puntos de puente térmico, los cuales nos penalizan en el aislamiento de la explotación. Es otro punto a tener en cuenta, y por lo que ha comentado Juan, sería poco para tener en cuenta para el tema de subvención en caso de mejora. El tema de motores de actuación sobre las entradas de aire, nosotros fabricamos todo tipo de motores, es decir, podemos fabricar motores de trifásico, motores monofásicos y motores de corriente continua de 12 voltios. Si ustedes tienen un motor con un consumo determinado y podemos pensar en meter un motor de corriente continua de 12 voltios, también repercutimos en ahorro energético. Todo esto es un conglomerado que, bueno, si ahora mismo tienen ustedes las posibilidades de tener una subvención para mejorar su explotación y con esto obtener el mismo rendimiento, pero con un menor gasto en la misma, pues yo creo que es un punto muy importante. No estamos hablando de gastar mucho dinero, estamos hablando de poner un autómata que nos controle todos estos factores, nos dé toda la información necesaria. Lógicamente es muy importante la mano de obra, el granjero en sí es un tema importante, yo siempre lo digo, pero si tenemos algo que nos ayude a mejorar y a obtener una eficiencia energética, es muy importante. Como comento, nosotros podemos combinar extractores de ahorro energético de velocidad variable con extractores on-off. Lógicamente el ordenador lo que está buscando es la excelencia energética, es decir, yo voy a trabajar con mis ventilaciones mínimas, voy a obtener el intentar ir al ahorro del 80%, pero lógicamente cuando ya las necesidades de ventilación son mayores y tenemos que incrementar el caudal de aire, el ordenador siempre va a estar calculando con qué tipo de extractor tiene que trabajar y siempre está buscando el ahorro energético. Entonces, yo creo que es una partida importante a tener en cuenta porque podemos encontrarnos en una explotación que sí, alguien puede apostar por instalar unos ventiladores, pero si luego no tenemos un control sobre el trabajo de estos ventiladores, sí, habrá ahorro energético, pero tampoco obtendremos la mayor rentabilidad del sistema en el cual vamos a invertir. Entonces, yo creo que a raíz de lo que ha comentado Juan, a nivel de pedir subvención, yo creo que se pueden complementar varias cosas, lo que son ventanas de entrada de aire, lo que son motores de ventanas de ahorro energético y lo que son extractores, que estamos hablando de más de un ahorro del 10%. Ya he dicho que en el peor de las condiciones estamos hablando de un 30%. Entonces creo que es un punto muy importante y, bueno, lógicamente cada explotación será calculada pues, en función a los metros cúbicos que tenemos, situación de la misma, número de animales, de intercambio de aire
y al final, pues bueno, es nuestro trabajo, somos especialistas y estamos todos los días con ello. Con esto, pues bueno, yo estoy abierto, pueden contactar con la empresa, estoy abierto a hacerles un estudio personalizado a cada uno. Nosotros podemos aportar datos técnicos de estudiando los extractores que tienen en su explotación y aportando esta nueva tecnología con la cual ya estamos trabajando desde hace 4 años por el mundo y por España también, el ahorro que podemos provocar en su explotación determinada. Yo creo que sería importante y si aún encima aquí la Comunidad de Andalucía pues está abierta a dar subvención, pues yo creo que sería un punto importante hoy en día y más en las condiciones que nos encontramos de la variabilidad del coste de la energía, lógicamente. Con esto, bueno, tampoco me quería enrollar mucho, que sería un poco presentar este tipo de tecnologías alternativas y bueno, lo dicho, cualquier pregunta que me quieran hacer o cualquier estudio que quieran que le realicemos, podemos aportar datos técnicos y yo creo que es muy factible para el tema de la subvención. Pues muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Y bueno, yo creo que el objetivo era presentar a una ingeniería que puede hacer los cálculos, puede ayudar a tramitar los expedientes y presentar a una empresa que tiene los equipos de ahorro y eficiencia energética. Nos ha presentado las últimas tecnologías y bueno, y por nuestra parte presentaros de que si tenéis algún tipo de actuación que queréis hacer, pues tenemos disponibilidad de fondos hasta un 30%, ¿no? Y tenemos disponibles 8 billones de euros, ¿no? Que se sigan presentando expedientes y bueno, paso a responder algunas de las preguntas que hemos tenido, ¿no? Antes de las jornadas ya nos habían preguntado empresas y yo lo he intentado explicar el tema que una empresa dice que soy un técnico inscrito como empresa colaboradora y quiere ser colaborador social. Eso lo hemos, para que los que no estáis en el tema del tema de las subvenciones, nosotros tenemos un listado de empresas adheridas, que se llaman empresas adheridas, que son, por ejemplo, si quieren poner vosotros una instalación fotovoltaica, ellos os pueden tramitar el expediente y ejecutar la actuación. O si quieren entonces, esos son empresas adheridas. Y tenemos aquí en Andalucía muchísimas empresas, ¿no? Si quieren poner una instalación de estufa de biomasa en vuestra casa, pues ellos pueden... Perdonad. Ellos pueden tramitar la subvención e instalarlo, que es una cosa totalmente diferente a esto de las entidades de colaboradores sociales. El colaborador social es una figura de la Junta de Andalucía que no solamente sirve para tramitar este tipo de subvenciones, sirve para muchas más cosas, que a usted lo que le ayudan es a tramitar el expediente. Y está enfocado no para ingeniería, ni para empresas técnicas, ni nada. Y este colaborador social no tiene por qué instalarle a ustedes el equipo, ni tiene que hacer. Solamente le ayuda. Y hemos comentado que puede ser UPA, ASAJA, COA, una asociación, por ejemplo, del sector avícola que tiene representantes. Si la empresa del sector avícola, de los enteradores que está colaborando nosotros con en la difusión de esta jornada, la Asociación Avícola Andaluza, quisiera ser entidad colaboradora, ella os puede tramitar el expediente. Pero también hemos comentado que existe la posibilidad de que vosotros entráis y generáis clave de usuario y a través de esa clave de usuario la empresa pues os rellena todos los papeles y vosotros al final firmáis y ya está, ¿no? Una persona que puede ser, que nos pregunta que si como persona física por ser autónomo, ya lo hemos comentado que sí puede ser beneficiario. Y entrando con los que nos han preguntado aquí ya en las jornadas de hoy, una comunidad de regantes ya constituida que hace 2 años que no concesiona riego, y puede ser que pregunte si puede ser solicitaria y beneficiaria. Aquí en el tema, hoy no es el tema de la avícola, pero si quisieran cambiar que la actuación esté operativa, que las bombas estén operativas y quiera cambiarla por unas bombas más eficientes, sí puede ser beneficiario de la actuación. Por ejemplo, hay una granja de pollo que esté totalmente destrozada y que una empresa la haya comprado porque tiene las concesiones y tiene todo eso y quiera rehabilitarla, eso no es subvencionable, porque es que la granja de pollo en ese momento no está habilitada. Si se pone allí a criar pollo, pues no. Si la concesión de riego en el momento arranca las bombas y las bombas funcionan y están operativas, pues sí puede pedir subvención. El tema de la inversión de referencia, os preguntan otra vez por el tema de la inversión de referencia, Fernando. Vamos a ver.
Inversión de referencia es un concepto de que tiene que ver, no tiene nada que ver si el importe de la inversión es más alto, más bajo, ese tipo de cosas no tiene nada que ver. Tiene que ver con la actuación en sí. Por ejemplo, aislar las paredes no necesita inversión de referencia porque el objeto es ahorrar energía. Ese aislamiento se pone ahí por ahorrar energía. Ese es el objeto. ¿Cambiar un ventilador por otro ventilador? Sí, porque el ventilador, el objeto no es ahorrar energía. El objeto del ventilador es ventilar la nave, por lo cual necesita una inversión de referencia de otro ventilador más malo. El sistema de control y monitorización que nos han explicado, eso no necesita inversión de referencia porque su objeto de por sí es verdad que es regular y controlar, pero su objeto es ahorrar energía, ¿no? Cambiar los gasoil por caldera de biomasa, eso sí necesita, porque el objeto es calefactar, ¿no? Espero que con esto te haya respondido y si no, bueno, pues tenemos ahí el tema de la ayudas y preguntas y ahí podemos seguir hablando de este tipo de temas, ¿no? Preguntan por la compatibilidad de estas ayudas. Si estas ayudas son compatibles con otras. Este programa de ayuda es de eficiencia de un fondo de inversión de eficiencia energética, que es una parte pequeña, y este programa no es compatible con ningún tipo de otras ayudas. ¿Vale? Una empresa inscrita en el RIA del sector frutícola, reconocida y que está reconocida para centrales de manipulación y hortofrutícola con explotaciones propias. Entiendo que quieren cambiar los equipos unos por otros, ¿no? Si la explotación está en este caso de, por ejemplo, una granja de vaca, ¿no? Si el sistema de refrigeración de la leche está dentro de lo que es la propia granja, esa actuación sí sería subvencionable, porque tiene que ser, el beneficiario tiene que ser de una explotación agropecuaria. Él tiene una explotación y está escrito en el registro de instalaciones agropecuarias, ¿vale? Tiene su REAFA o su REAGA, es muy importante que ahí se ajunte el REAFA y el REAGA, y ellos ahí sí la pueden hacer. Pero imagínense que ustedes que esa leche la llevan directamente sin refrigerar ni nada, la llevan a Puleva o a una central lechera, ¿no? Y allí, nosotros ahí, eso ya es un tema de industria, no es una explotación agropecuaria, y ahí no lo podemos, ese tipo de actuación no se lo podemos subvencionar. Pero vamos, si tienen duda, pues lo seguimos hablando, ¿no? Me está hablando que se había cortado, ¿no? Que quiere rehabilitar las naves que pertenecen a la empresa con RIA, que entiendo que es el Registro de Industrias Agroalimentarias. Pues si está tiene que estar, la actuación tiene que ser de una explotación agropecuaria, y esto está en la industria agropecuaria. Nosotros sí tenemos una línea de subvención que habría que verlo, porque nosotros no sé si podemos subvencionar en esta línea de subvención al sector primario. Nosotros todas las actuaciones que tenemos nunca subvencionan al sector primario, nada más que esta de explotaciones agropecuarias. Entonces, habría que verlo si podría entrar en nuestra subvención de pyme, de industria. Pero ahí creo que el sector agropecuario habría que verlo en nuestra industria, en la ayuda esta que tenemos de pyme, que lo he comentado aquí, aunque esto no es una explotación agropecuaria, es una industria. Aquí entraría en mejora de eficiencia energética en la industria, gran empresa y pyme. Aquí podría entrar aislar la nave que está en el registro de industrias agropecuarias. ¿Vale? En esta medida de ahorro podría entrar ahí. Y yo ahora... Bueno, no tenemos más preguntas. Si tienen algún tipo de pregunta o algo que les podamos ayudar más. Y si no, pues estaba previsto terminar sobre la 1:30 por ahí. Ha sido una charla bastante interesante técnicamente y tienen ustedes medios para lo que necesiten, ¿no? Si no recibimos más preguntas, pues en principio podríamos dar por cerrada la sesión. Agradecer a Rubén y a Manuel la participación. Ha sido un poco atraco a mano armada, pero bueno. Nada, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues estamos ahí en el tema de registro de preguntas frecuentes, tema de preguntas. Si necesitáis contactar con nosotros o a través del teléfono de la Agencia Andaluza de Energía, que está, verdad, que está totalmente colapsado porque tenemos muchas cuestiones, tenemos muchas llamadas y tenemos muchas preguntas,
o a través del aplicativo ese donde ponen de explotaciones agropecuarias, que lo hemos explicado ahí pueden hacernos las preguntas que deseen. Bueno, y con esto pues damos por cerrada la sesión. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. todos por la participación. Un saludo. Gracias. Hasta luego.